Tú puedes. Tú puedes. Todos podemos. Yo puedo. The world is waking up and change is coming whether you like it or not. Yo puedo. La Ciudad de México y su zona conurbada es una de las más grandes del mundo. Más de 23 millones de personas en una ciudad que lo tiene todo. Grandes avenidas y barrios, zonas naturales como Xochimilco, que es un pedacito del México prehispánico encerrado en la ciudad, muchos museos, parques, restaurantes con comida de todo el mundo y bueno, el Estado de México, que también es parte de esta megalópolis o ciudad monstruo, como le dicen algunos, tiene barrios que son como dormitorio para trabajar en la Ciudad de México, como Nesa, con sus grafitis y su cultura tan particular, o Chalco. Y bueno, también tiene montañas, asombrosos volcanes, hermosos pueblos mágicos y muchos parques naturales y zonas arqueológicas. Pero como todo esto es enorme, las personas que viven en la zona metropolitana viven más bien en sus zonas específicas, de donde a veces no salen en semanas. Y cuando salen, lo hacen en el metro para poder atravesar esta enorme ciudad. Esta ciudad es anónima e impersonal, pero al mismo tiempo con espacios de participación pequeños y cálidos. Bueno, pues nuestro personaje de hoy ha vivido en esta zona de esta mega ciudad toda su vida. Fernando de Lucio. ¿Desaparición? ¿La gente desaparece? Nació el 30 de enero de 2007 en el Estado de México. Un estado que, por decirlo así, si lo buscas en los mapas, se ve como que si abrazara a la Ciudad de México. Forma parte de la gran zona metropolitana. Cuando era pequeño, Fernando era muy inquieto, parlanchín, preguntón y curioso. Era lo que se llamaba un niño hiperactivo. Tenía además déficit de atención y al mismo tiempo era muy, pero muy inteligente. En la escuela le decían que era raro y sufrió discriminación y bullying en varias escuelas hasta que terminó estudiando en casa. Le encantaba correr, saltar, leer, andar en bicicleta, ir a los parques, a los museos, a las bibliotecas, a las zonas arqueológicas e imaginar mil cosas. Cuando tenía 7 años, vio en las noticias el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. ¿Desaparición? No entiendo nada. Quedó impactado, triste, enojado, sorprendido. No podía entender por qué se habían llevado a estos estudiantes y qué pasaría con sus familias. Muchas dudas rondaron por su cabeza y fue a varias marchas y protestas en donde entendió que si se llevan a las personas y quien se los lleve es el gobierno, eso se llama desaparición forzada y era un crimen y una violación a los derechos humanos. Pero creo que llegó el momento de hacer una pausa para explicarte el caso. 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que iban en unos camiones a una manifestación a la Ciudad de México fueron desaparecidos por la fuerza el 26 de septiembre de 2014. En la desaparición, o sea, el parar los camiones, llevarse a los estudiantes, se sabe que participó la policía municipal, que, según la versión del gobierno de entonces, entregó a los estudiantes al grupo criminal Guerreros Unidos, aunque esto no haya podido comprobarse. Los estudiantes, según la versión oficial, fueron incinerados en un basurero, pero un grupo de expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que eso no era posible. El gobierno, para supuestamente hacer justicia, detuvo a los presuntos responsables, pero las declaraciones de estas personas fueron hechas con tortura y fuera de la ley. Se han liberado a 77 de estas 142 personas por no haber pruebas suficientes en su contra. Los familiares nunca han creído la versión del gobierno y quieren saber qué les pasó a sus hijos. Y en estos casi 10 años nunca han dejado de buscarlos. El gobierno actual ha prometido reconstruir las investigaciones. Estos hechos son un delito y una violación de los derechos humanos. Los gobiernos son responsables de protegernos y de garantizar nuestros derechos humanos. Ese es su trabajo. Pero ¿qué pueden hacer las familias, además de levantar un acta y solicitar a la policía que los busque? Las familias no tienen los recursos que la policía tiene y que además
demás no usa. Algunos familiares se organizan y no solo hacen marchas, persiguen a la policía por resultados y hasta van a buscarlos con sus propios recursos personalmente a tumbas clandestinas. Los expertos señalan que mientras no se diga la verdad o no se descubra, no puede haber justicia, ni tampoco perdón ni paz. La verdad es necesaria para poder cerrar el caso en los corazones de las familias. Esa verdad aún no llega. Los defensores de los derechos humanos pueden trabajar y exigir al gobierno que haga su trabajo de protección de los derechos humanos, pero a veces el gobierno tiene gente que no está capacitada. Por eso se hacen protocolos, que son los caminos que deben seguir las autoridades para manejar los casos con apego a derecho, y esa verdad no llega porque a veces las personas encargadas en las oficinas de gobierno de hacer las investigaciones, de llevar las carpetas, de hacer las búsquedas, no está suficientemente capacitada o tiene vínculos incluso con el crimen organizado. Por eso, los defensores de derechos humanos exigen que todos los organismos de gobierno lleven lo que se llama protocolos, o sea, un camino a seguir. Paso 1, se levanta el acta. Paso 2, se cierra el área donde el sospechoso. Paso 3, paso 4. Si todos los organismos, cada uno en lo que le corresponde, lleva los pasos, se supone que se lograrán avances en términos de justicia para todos los involucrados. Ahora sí regresamos a Fernando, que a los 9 años entró al programa Adopte un Talento o Pauta. Es un programa del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM que acerca la ciencia a niños y niñas inquietos. Ahí les piden realizar un proyecto de investigación y los asesoran para hacerlo. Los 5 años que estuvo en Pauta, a Fernando le interesaron más las ciencias sociales que las ciencias exactas. Su primer proyecto fue sobre la desaparición forzada y si los niños debían conocer de este tema o no, porque hay personas que piensan que estos temas son demasiado fuertes para niños. Sin embargo, Fernando encontró que hay niños y niñas que viven el problema y eso es mucho más fuerte que enterarse. Luego investigó si los videojuegos de disparos en primera persona generan violencia, pero más adelante se regresó a sus investigaciones sobre desaparición, enfocándolos en menores de edad. Sucede que encontró que muchos niños y niñas desaparecen y que los roban para obligarlos a trabajo esclavo o para la prostitución. Su última investigación antes de graduarse en Pauta fue sobre los derechos de los niños migrantes centroamericanos en su paso por México durante la pandemia. Y es que muchos de ellos son violentados por el camino tanto por bandas de criminales como por las propias autoridades mexicanas. Durante la investigación leyó mucho, pero también hizo entrevistas a familiares de desaparecidos, a niños y niñas y reunió muchos testimonios que le tocaron el corazón y cambiaron su vida. Aprendí que no solo la desaparición es un problema que debe ser resuelto, sino que también puedo trabajar promoviendo la cultura de la paz, los derechos humanos y ambientales. Decidió que lo que había que hacer era que la gente se enterara del gran problema que es la desaparición en nuestro país. Para hacerlo, pues había que comunicar. E inició su propia campaña contra la desaparición de niños, niñas y adolescentes. Había que exigir al gobierno que actuara y participar como sociedad en el diseño de los protocolos. Ya te platiqué qué son los protocolos. Pues Fernando ha participado en el diseño de protocolos tanto en México como en Naciones Unidas sobre problemas de desaparición y recientemente también se ha metido a diseño de protocolos sobre medio ambiente porque está muy interesado en el medio ambiente. Mucho de este trabajo de protocolos y de campañas para divulgar el problema de la desaparición en México fueron hechos en colaboración con instituciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, o como la Comisión Nacional de Búsqueda. También lanzó una segunda campaña, Voces de las Infancias y Adolescencias Buscadoras. Y es que aquí hay un tema muy triste. Esto fue sobre niños y niñas que estaban buscando a sus familiares desaparecidos, a su mamá, a su papá, a sus tíos, a sus hermanos, niños que vivían en primera persona este problema. Hola, soy Fernando y este es mi canal contra la desaparición de menores de edad en México. Y así fue como Fernando empezó a hacer contenidos digitales. Fundó su canal de YouTube, Fer contra la Desaparición, hizo documentales, fue reportero de radioaventureros de ABC Radio y luego empezó su propio programa de radio y es videocolumnista semanal en diversos medios de comunicación.
desaparición. Al mismo tiempo que hacía todas estas actividades, Fernando estudiaba, porque es un niño, y entonces estaba en la licenciatura de Derecho en la UNAM y en la de Comunicación y Medios Digitales en la UVM. El aprendizaje a su ritmo le ha hecho sentirse feliz en su camino como activista y con la fuerza para continuar cuando está muy cansado de todas las cosas que hace. En diciembre del 2023 se graduará y quiere convertirse en el comunicólogo más joven de México. Claro que este camino no ha sido fácil. Un alto funcionario del gobierno, cuando quería dar conferencias gratuitas en las escuelas, le dijo que lo que hacía no servía para nada y que dedicara su inteligencia a algo más trascendental, como inventar algo. No desperdicies tu inteligencia. Ese día supe en mi corazón que también es trascendente que todas las niñas, niños y adolescentes vivan libres de violencia, de la desaparición y de la trata de personas. Entonces decidí no darme por vencido. Por todo el trabajo que ha hecho en el país, en la búsqueda de soluciones para estos problemas y en visibilizar los casos específicos de niños y niñas y de desapariciones con niños y niñas, el gobierno mexicano le otorgó el Premio Nacional de la Juventud 2021, que es el máximo galardón que otorga a jóvenes con destacadas trayectorias que inspiran a las juventudes. También ganó el Premio de la Juventud en el 2021 y fue nominado al International Children's Peace Prize, que es como el Nobel de niños y niñas. Para lograr todo esto, Fernando siempre ha contado con el apoyo y el amor incondicional de toda su familia y de muchos de sus maestros. Fernando quiere concluir sus carreras, hacer una maestría y un doctorado en el extranjero y continuar trabajando por la paz y los derechos humanos. Y por supuesto, elegí temas fuertes y dolorosos, porque me duelen profundamente las injusticias y no puedo quedarme callado. Sentí en mi corazón que algo tenía que hacer, trabajar para poder erradicar la desaparición de personas en México y en el mundo. Yo puedo. Yo puedo.